Paula. Bienvenidos al programa Conversando con Paula. Recuerden nuestros números telefónicos y nuestras redes sociales. Hoy en el programa número 96, donde tenemos al doctor Franco Herrera, médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes y especialista en otorrinolaringología, en un tema muy bueno, que muchas personas creo que va a ser muy educativo para la población general, que es la ronquera y cuándo acudir. Bienvenido, doctor Franco. Bueno, gracias, muchas gracias por nuevamente la invitación. Feliz de estar aquí otra vez en la Casa de la TAM. Sí, señor, es la segunda vez. Gracias. Tú eres de esos médicos que nos apoya para la educación continua a la población. Sí, siempre que se pueda. Sí, señora. Entre más se eduque, mejor. Vamos a empezar este programa primero. ¿Cómo se produce la voz? Bueno, la voz se produce por muchos mecanismos complejos que incluyen diferentes órganos, ¿no? Primero los órganos de la respiración, como la caja torácica, los pulmones y la tráquea y el músculo diafragma. De ahí sale el aire que vamos a necesitar para la voz y después sigue la laringe. La laringe, con muchos componentes que tiene, es el órgano propio donde se produce la voz, y también tenemos que incluir pues los órganos fonadores, o sea, de la faringe hacia arriba. Los órganos que nos permiten la reverberancia del sonido, los senos paranasales y la articulación, como el paladar blando, la lengua y hasta los dientes, ¿ok? Entonces así se produce la voz, pasando con todo ese aire que se produce en la caja torácica a través de la laringe, de las cuerdas vocales que, como ofrecen una resistencia, vibran como las cuerdas de una guitarra, y ahí se produce la voz. Okay. Tenemos diferentes tonos de voz. Por ejemplo, nosotras tenemos la voz más aguda, pero ustedes, los hombres, tienen la voz más grave. Correcto, correcto. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué esa diferencia? Eso se debe a la diferencia anatómica de todas estas estructuras, tanto de los órganos respiratorios como de las cavidades de resonancia. Por ejemplo, en la misma laringe, pues la laringe del hombre es más ancha, y eso ofrece que pase más aire, y además las cuerdas vocales suelen ser más elongadas y más gruesas, y por eso el tono característico. El de ustedes, ¿qué se diferencia? Yo cuando estoy dando, yo soy profesora de fisiología y doy la parte de anatomía del aparato respiratorio, y yo le digo a mis estudiantes, mire, cuando están chiquitos tú pones dos niños del mismo corte de pelo atrás y lo pones a hablar, es la misma tonalidad. Correcto. De la voz. Pero cuando se desarrolla, sí, pues por lo que tú acabas de explicar, por ser más ancha y más gruesas las cuerdas vocales, pues entonces ahí empieza la diferencia. Y por eso es que cuando los muchachos se están desarrollando, tienen los gallitos, salen los gallitos. Correcto. Empiezan los cambios característicos, porque las hormonas pues van a ofrecer esos cambios anatómicos, ¿no? Y al ocurrir, pues ocurren los cambios de la voz. Ahora, el tema de nosotros hoy es la ronquera. ¿Qué es la ronquera? La ronquera, también conocida como disfonía. Disfonía es las alteraciones que ocurren en la voz, puede ser en el tono, en el volumen, en la fuerza de la voz, y entonces cualquier alteración que se produzca en la voz se conoce como disfonía o ronquera. ¿Y cuáles son los factores que pueden dar para esa ronquera? ¿Por qué se produce la ronquera? Son muchísimos los factores que pueden afectar la voz, ¿no? Pero ahí es donde es importante, o entra con mucha importancia, la historia clínica y todos los antecedentes que uno le pregunta al paciente, ¿okay? Porque incluyen muchos factores, desde pues, el sexo, como ya lo hablamos, la edad, porque también existe una alteración de la voz propia de la edad, existe el tipo de trabajo que ejerce, que es muy importante, porque sobre todo con las personas que usan la voz de forma profesional, los locutores, los profesores, bueno, ahorita con el crecimiento de los influencers, todo el mundo está usando muchísimo la voz, entonces eso es muy importante. Y también pueden afectar enfermedades infecciosas, sobre todo por la inflamación que producen, enfermedades también neurológicas, y es importante también por eso los antecedentes, si ya hay algún antecedente ya de una enfermedad neurológica, y por supuesto otras enfermedades más graves como las tumorales. Sí, yo me acuerdo que cuando yo vuelvo a mi tema de profesor universitario, cuando yo empecé, hace 24 años, llevo 24 años de profesora universitaria,
Empecé a dar clases y yo terminaba con una tonalidad bella como la de ahorita y después, cuando empezaba con una tonalidad bella como la de ahorita y después a las 2 horas de dar clases yo, muchachos, al principio me costaba. Sí, correcto, correcto. Y entonces tenía que tomar bastante agua y si no, después empecé como los jarabitos de las abuelitas, miel de abeja con limón para lubricar las cuerdas vocales, que no sé si eso es adecuado. Alguna parte de ahí sí. Pero sí, y aquí en Mérida, cuando no el calor que está haciendo ahorita, sino el frío antiguo que daba, la calidad, uno empezaba pues súper bien, pero cuando se nublaba todo Mérida empezaba y uno hacía los cambios de voz. Sí, eso es importante porque también eso, o sea, el lugar donde vive y el donde vive, porque el frío siempre va a irrita todo lo que es la mucosa respiratoria y ahí incluye también las cuerdas vocales y por eso es que nos puede afectar. No tanto de que haya una alergia al frío, por ejemplo, pero el frío es muy irritante. Por eso es que tenemos los órganos de la respiración y la nariz que nos ayuda a humectar y calentar ese aire para que después se produzca una voz más natural. También afecta el tipo de respiración como lo estás diciendo tú. Correcto. Si nosotros respiramos por la boca, ¿puede causar la ronquera? Por supuesto, eso puede afectar porque es una forma incorrecta. Nosotros tenemos que respirar siempre por la nariz porque eso ayuda a que el aire que entre sea más puro, más limpio, más húmedo y más calientico para que pueda producirse mejor la voz. ¿Cuál es el factor alarmante? De todos los que tú nombraste que predisponen a la ronquera, ¿cuál es el más alarmante? Siempre de los factores predisponentes, el más alarmante va a ser la exposición al cigarrillo. El cigarrillo sigue siendo pues, el hábito psicobiológico más relevante en cuanto a cosas que nos puedan causar enfermedades graves en cuanto a la laringe y al sistema respiratorio en general. Los signos y síntomas más comunes obviamente son la alteración de la voz. También podemos tener dolor al producir la voz o en la garganta y en algunos casos hasta dificultad respiratoria. Ok, y son los únicos son esos signos y síntomas para la ronquera, o sea, el cambio de la tonalidad. Correcto, eso es lo más importante. Obviamente, como hablamos de voz, lo característico es que la gente sienta una alteración de la voz. Puede ser cambios en el tono de la voz o dificultad para producir la voz. Okay. ¿Y cuándo deben acudir al especialista? Los signos de alarma importantes siempre va a ser los que estén asociados a la disfonía. O sea, que haya disfonía, ese es el primero. Y segundo, que haya algunos signos de alarma como dificultad para respirar, dificultad para tragar, que haya además otras sensaciones en la boca o crecimiento de algunas masas en el cuello. Esos son signos de alarma para salir corriendo al otorrinolaringólogo. Además de que siempre se aconseja de que si una disfonía, una ronquera, dura más de 2 semanas, ya es momento para acudir al otorrino. Ajá, eso era lo que yo te iba a preguntar. O sea, también es la duración de esa disfonía, ¿okay? Sí, o de la ronquera. Ahora, si por ejemplo dura un día y después repite como a los 3 días, o sea que no es que se mantenga en el tiempo la disfonía, sino que el paciente vea, hoy estoy afónico, estoy bien, me recuperé, pero a la semana vuelve otra vez a recaer con la disfonía. ¿Eso es algo alarmante? Sigue siendo alarmante, sobre todo si persiste en el tiempo por más de 3 semanas. Ese es siempre el valor que tenemos como estándar, que ya es un signo para acudir al otorrino. Si así sea una disfonía que se mantiene en el tiempo, pero no cambia mucho la tonalidad, o que sea alternante, pero se mantenga a lo largo del tiempo, más de 3 semanas, por lo menos. Tú me estás diciendo que nos dijiste que el factor predisponente más alarmante es el cigarrillo. Pero de las infecciones, ¿cuál de las infecciones puede ser, alarmante? Sí, las infecciones normalmente, las virales son las más comunes que causan disfonía, pero dentro de las virales, las que nos causan algún cambio anatómico, como por ejemplo el VPH. El VPH es la infección por un virus que puede ocurrir incluso desde neonato, en la vía del canal de parto, y lo comenzamos a detectar en niños de 4 o 5 años. La gente suele pensar a veces, y hay un mal concepto, porque puede tener un niño con la voz ronca y la gente lo toma como normal. Él es ronquito, qué sé yo, esos son signos de alarma, sobre todo en los niños.
En un niño, sobre todo, no tiene por qué haber una disfonía. Los niños se adaptan muy bien a todos los tipos de enfermedades, de estrés, de cualquier cosa que pueda producir la voz. Entonces, un niño que siempre mantenga una disfonía persistente tiene que acudir al otorrino también. Importantísimo eso, sobre todo por estos cambios sexuales que hay actualmente también. Entonces, Sí. por eso es que te hice la hincapié en las infecciones, porque sé que el VPH tiene una alta incidencia actualmente. Correcto. Y sobre todo el cigarrillo, porque estaban ahorita como, claro, ya que hay leyes por el Viper, es que se nombra, porque, pero eso también es casi lo mismo. Sí, de hecho, ayer estaba leyendo la información de un especialista por redes sociales y hablaba de lo importante de los vapeadores, que son incluso peores que el cigarrillo, por muchos componentes químicos que tienen, que bueno, ya eso es un tema aparte, pero sí. No pero ese también es un factor predisponente. Un factor predisponente. Que estuvo tan en boga aquí en toda Venezuela y en todo Está el mundo. todavía. Pero aquí como que hay como más leyes, aunque no lo creamos, pero es así. ¿Cómo se diagnostica la ronquera, doctor? Bueno, la ronquera se diagnostica mediante varias cosas. Utilizamos algunas escalas que podemos ver para cómo es la calidad de la voz. Se llama el Voice Handicap Index 1 y el otro GRAPS, que toma las características de la voz, que si es áspera, que si tiene poca fuerza. Y eso son unas escalas que simplemente es unas encuestas que le hacemos a los pacientes. La segunda, hay una que se llama laringoscopía indirecta, donde vemos con un espejito que se llama el espejo de García, los otorrinos. Hay que tener un entrenamiento y tampoco es fácil porque no todos los pacientes colaboran y entonces o se les hace fácil, pues puede producir náuseas y no se logra ver a veces muy bien. Hay pacientes donde sí se logra ver. Y el más común, que es la nasofibrolaringoscopia, que es un estudio endoscópico donde nos metemos con una fibra muy delgadita y nos metemos por la nariz y bajamos hasta la parte de atrás del paladar blando y podemos ver las cuerdas vocales con total tranquilidad. No se necesita preparación previa, no necesita anestesia general ni nada por el estilo. Se ve espectacular, yo lo he visto y es... Sí, entonces ahí vamos a ver las cuerdas vocales en movimiento. Es muy importante ver si se mueven o no, porque eso también nos va a hablar de los factores o los signos de alarma. Cuando vemos que hay una parálisis vocal, o sea que hay una cuerda que no se mueve bien, entonces ahí ya nos alerta sobre qué puede haber debajo de la mucosa de esa cuerda vocal, sobre todo si está asociada a los otros signos de alarma, como le hemos dicho. No, muy interesante. Y también se pueden ver las lesiones, como los condilomas, el VPH o los las condilomas, tumoraciones, pólipos, nódulos, todo eso. Ese es un estudio. Yo digo que qué bonito ser médico, porque cada vez con las nuevas tecnologías pues uno va diagnosticando con más precisión, con más precisión y saber cuál es la causa. Correcto. Y continuamos con el programa Conversando con Paula. Recuerden nuestros números telefónicos y nuestras redes sociales. Bueno, doctor, todo el mundo pensará que la ronquera es algo que tomar como dicen los abuelitos, miel de abeja con limón y más, o la manzanilla. Pero ¿cómo podemos tratar esta ronquera? Bueno, como ya hemos hablado que tiene muchísimas causas, va a depender de la causa de la disfonía o de la ronquera el tratamiento, ¿okay? En los casos que son disfonías agudas, que normalmente pueden ser causadas por virus, el tratamiento es sintomático, antiinflamatorio, pueden servir algunos tecitos, dependiendo de lo que esté causando, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de esos casos es autolimitado y el tratamiento es muy sencillo. En casos más graves, como lo que hablamos, donde hay una alteración ya del órgano de la fonación, de la laringe, ahí sí es necesario en algunos casos cirugía, por lo menos en el caso de los nódulos, de los pólipos, de las lesiones papilomatosas y por supuesto de los tumores ya sean malignos, como por ejemplo. Es muy importante que hay otra patología muy asociada a la disfonía, que es el reflujo faringolaríngeo. Entonces, algunos de los tecitos recomendados pueden aumentar el reflujo. Yo siempre recomiendo, o sea, por ejemplo, que en vez de usar cítricos, esos tecitos pueden ser manzanilla, caléndula, con lo que lo hagan, que sean flores antiinflamatorias o que ayudan a la inflamación. Con miel de abeja sí puede ser, pero evitar los cítricos y evitar otras ramas y pues brebajes más fuertes, que con más ramas, etc. Pero doctora, disculpa que le interrumpa, pero acuérdense que aquí estamos muchos abuelitos ven este programa
¿qué es el reflujo Ajá. que tú estás hablando? ¿Cuál es ese reflujo para explicarles a ellos? Bueno, ese reflujo es un reflujo que es mucho más leve que el reflujo gastroesofágico o la acidez que siente la gente. No van a sentir esos síntomas característicos de ardor que sube por el pecho hasta la garganta, sino que pueden sentir síntomas mucho más leves como el carraspeo en las mañanas, el bolus faríngeo, lo llamamos así, el globus faríngeo, que en realidad es la sensación de un cuerpo extraño, algo que nos molesta aquí, una flema pegada todas las mañanas, o dificultad para respirar, sobre todo al acostarse en las noches, y la gente tiene que tener un vasito de agua en la noche. Esas cosas pequeñas que todos suman, son características del reflujo faringolaríngeo, y es una de las causas más comunes, y por eso también que el tratamiento pues tienen que adaptarse si tiene esos signos y síntomas también, porque son de la causa de la disfonía. Y en el caso de las más graves, pues siempre con el manejo de un otorrino va la cirugía o el procedimiento va a ser más o menos invasivo. Hay microcirugía laringea, que en algunos casos puede hacer hasta en consultorio sin necesidad de quirófano, con una sedación, con un asistente de anestesiología, por ejemplo. Pero en algunos casos, si son lesiones más grandes o se ameritan además vaciamiento ganglionar, si tienen compromiso de las otras estructuras del cuello, si es una cirugía más complicada, en quirófano, y normalmente son cirugías bastante largas. Ok, doctor, si por ejemplo usted lo trata, da las indicaciones y esta ronquera persiste. Entonces, siempre podemos sospechar cuando son disfonías agudas o tienen poco tiempo, o incluso porque tienen las 3 semanas, pero no vemos nada muy alarmante, vemos algunas inflamaciones, indicamos el tratamiento. Y en el caso de persistir, pues lo que hay que ir es escalando los procedimientos diagnósticos, ¿no? Como la nasofibrolaringoscopia, como los estudios de imagen, tomografías, resonancia, y bueno, en algunos casos donde se vea algún tipo de limitación en la cuerda vocal, pues se puede hacer incluso una toma de biopsia de algún sitio que se vea más aumentado de tamaño, pero que no sea un cambio significativo. Pensando en algo maligno. Pensando en algo maligno, sí. ¿Cómo la prevenimos? Porque cuando yo me acuerdo, yo digo, yo voy para mi parte de profesora, voy para los cantantes, X o Y, y me recuerda a mi abuelita, ay, mañana póngase la bufanda. ¿Cómo se previene? La disfonía... No es así, pero... Bueno, las causas más comunes, como hablamos, pues son inflamatorias y por el sobreuso o el abuso de la voz. ¿Qué hablo con sobreuso? Pues si es profesor o docente o es locutor, pues el exceso de trabajo va a aumentar el daño, y el abuso es cuando ya hay un daño que la gente sabe que tiene una ronquera y aún así pues persiste en usar la voz por necesidad o por cualquier otra causa. Entonces ese abuso también va a causar más daño. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Pues primero, el reposo vocal es muy importante, y segundo, tomando en consideración las causas que puedan estar ocasionando. Si ya nos hablaron de reflujo, o si nos hablaron de que hay una rinitis, hay un goteo postnasal, si hay una inflamación, pues el tratamiento adecuado para evitar que esas cosas pasen a mayores. A mayores, sobre todo. Y sobre todo, yo digo, evitar fumar. Y sobre todo evitar fumar. Y evitar el uso de los vapers. De los vapeadores también. Exacto. Sí. Y pues prevenir, evitar contaminarse con BPH. Correcto. También. Hay algunos casos pues donde los niños no tienen mucha opción porque cuando pasaron por el canal vaginal, pero entonces ahí es donde es importante acudir de forma temprana al otorrino. Sí. Sobre todo si, como lo que tú estás diciendo, no es normal que un niño tenga ronquera. Correcto. No es normal, entonces eso es algo, un signo de alarma. Sí, hay que hacer énfasis en eso. Ajá. Y cómo, por ejemplo, nosotros los profesores, ya lo dijiste, pues que nosotros utilicemos no esforzarnos tanto, los cantantes también no esforzarte tanto, pero tener una educación para la voz. Eso es sumamente importante, porque eso va a permitir que con más facilidad, sin tener que hacerle mucha presión a la garganta o mucho esfuerzo, pues puedan producir una buena voz con buena proyección, y por supuesto así evitamos la disfonía. Y antes que se me olvide, lo importante de acudir al otorrino de forma temprana es que en el caso de que sea algo malo, los cánceres, cuando son localizados, tienen una curación de casi el 100%, pero en los estadios más avanzados, estadio 3 o 4, eso baja demasiado, baja profundamente hasta un 40% apenas de curación.
Entonces, sumamente importante la prevención y acudir de forma temprana al médico. Claro, muy importante acudir, o sea que no, entonces si persiste, si la persona pasa mucho tiempo ronco, 2 semanas, 3 semanas, eso Signos no de es normal, alarma. signos de alarma, eso no es normal. Y sobre todo, pues como le decimos, evitar el cigarrillo, o sea, porque eso es algo que se puede prevenir totalmente. Es el factor prevenible más importante en todos los tipos de cáncer, de hecho, según la OMS. Sí, señor. Y bueno, y estos Vipers pues no son necesarios. Bueno, gracias, doctor Franco. Creo que es algo Siempre muy común, sobre todo aquí en Mérida, por las gripes. Pero sabemos cuáles son los signos de alarma, cuáles lo dejaste y educamos a la población acerca de eso. Y bueno, no sé si se quiere despedir y ya sabemos que podemos contar con usted para un próximo programa. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, llamar siempre a la reflexión a los pacientes, a todas las personas que conozcan personas con disfonía, que lo más importante siempre va a ser la prevención y acudir de forma temprana a su médico más cercano. Televisora Aula.